¡Привет! Cuando un ruso afirma con voz serena y mirada firme que sus mujeres son las mejores del mundo, no lo dice por orgullo vacío ni por nacionalismo ciego. Lo dice como quien defiende una obra de arte nacida entre la nieve y la pasión. Como quien conoce cada matiz del alma femenina que creció entre catedrales ortodoxas, cuentos de Pushkin y silencios que solo el invierno sabe custodiar. En Rusia, una mujer no se improvisa, se forja. Y lo que el mundo llama belleza, allá es solo la primera puerta de algo mucho más profundo, que solo se abre a quienes saben mirar más allá del cuerpo. Desde pequeñas, las mujeres rusas conviven con una noción elegante de sí mismas, como si el espejo no fuera un juez, sino un cómplice. No se trata solo del maquillaje preciso o del abrigo entallado incluso a 20 grados bajo cero. Es la manera en que se mueven, como si su andar llevara siglos de historia, como si en cada gesto heredaran la dignidad de Anna Karenina sin su tragedia. Las madres enseñan sin decirlo que la belleza no es un objetivo, sino un deber, y ese deber se cumple con gracia, no con vanidad. Amar, para ellas, no es un juego ni una renuncia, es una ceremonia interna, donde la entrega no se improvisa. El hombre ideal no es necesariamente el más guapo, ni el más rico, ni el que ofrece promesas fáciles. Es el que sabe sostener la mirada sin apurarse, el que sabe escuchar antes de actuar, y el que no explota a la primera citando a su hermana o madre. Porque una mujer rusa no busca que la rescaten, sino que la comprendan en su lenguaje silencioso, en ese abismo emocional, donde conviven ternura y acero, orgullo y necesidad de afecto, independencia y anhelo de protección. En el cortejo, la mujer rusa no compite con gritos ni se vende en gestos exagerados. Ella espera, observa, se deja descubrir poco a poco como un poema en cirílico que no cualquiera puede leer. Y si decide entregarse, lo hace entera, sin medias tintas. No espera menos del otro. Sabe que el amor tiene un precio: tiempo, coherencia, lealtad, misterio. Pero eso no se entrega al primero que toca la puerta, sino al que sabe llamar sin romperla. Lo que muchos extranjeros no comprenden es que en Rusia los roles de género aún dialogan con la tradición sin sentir vergüenza. Una mujer puede ser ingeniera, cirujana, bailarina o madre de 3 hijos. Y aún así, esperar que el hombre le abra la puerta del coche, le ayude con las bolsas o le regale flores sin razón. No porque no pueda hacerla sola, sino porque eso también forma parte del lenguaje afectivo. La galantería no murió en Rusia. Allá sigue siendo una forma de respeto y espero dure muchas décadas más. Y en su vida diaria, las mujeres rusas no descansan en la imagen, viven con intensidad, pero sin dramatismo. Saben cocinar platos imposibles y resolver situaciones críticas con una calma que desarma. Entienden los diversos dialectos rusos y hablan pocos idiomas. Cuidan de sus familias, bailan con soltura y se sienten con la espalda recta, como si la dignidad fuera una extensión de la columna vertebral. Todo esto no por querer impresionar, sino porque así fueron criadas. El estándar es alto, no para competir, sino para honrar su linaje.
Cuando un ruso dice que su mujer es la mejor del mundo, lo dice porque ha visto lo que el extranjero a veces no alcanza a ver. Ha vivido la furia contenida con elegancia, la dulzura firme que no se doblega, la mirada que perdona sin olvidar. Ha amado esa mezcla única de fuego y hielo que solo las mujeres nacidas entre la taiga y los versos de Esenin pueden ofrecer. No es adoración ciega, es reconocimiento justo. El extranjero, maravillado por su apariencia, suele quedarse atrapado en su estilo, sin saber que el verdadero tesoro está en su interior esculpido por la historia. Una mujer rusa puede parecer distante, incluso fría, hasta que uno aprende a leer sus silencios. Entonces se abre un mundo de complicidades, estos pequeños, lealtades profundas. Y quien logre entrar ahí ya no puede amar de otra forma. Las mujeres rusas no buscan al hombre perfecto, buscan al hombre que no tema la profundidad. Y no me refiero a esa que es húmeda, porque ellas no aman superficialmente. Su amor está hecho de paciencia, carácter e intuición, deseo de construir. Y si ese amor no es correspondido con la misma intensidad, prefiere estar solas antes que vivir a medias. No lo dicen en voz alta, pero su andar lo grita. No estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para compartir una vida que valga la pena. Por eso, cuando un ruso mira al mundo y declara con certeza que sus mujeres son las mejores, lo hace desde la experiencia, no desde el mito. Porque ha crecido rodeado de ellas, ha sido criado por ellas, ha amado y perdido con ellas, y sabe, como pocos, que en cada mujer rusa habita un universo donde la pasión no se exhibe, se instruye, donde la belleza no se presume, se cultiva, donde el amor no se exige, se merece. Y eso, en estos tiempos, es más raro y valioso que nunca. Ya para concluir, en muchos videos me celebran y critican que la belleza es subjetiva, que las mujeres colombianas son las más bonitas o que las brasileñas. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que entiendas que el video trata de las mujeres rusas. No me disperso justificando generalidades que no complementan al tema. Cuando tenga videos y sea legal filmar a las personas desde la calle, ten por seguro que lo haré, mientras sigamos disfrutando de las mujeres rusas, o mejor dicho, las mujeres eslavas del norte. Por cierto, si llegas a visitar Rusia, para buscar a tu mujer que complemente tu vida, usa VPNs de pago. Créeme, vale mucho la pena.